Antes de empezar el video, me siento en la obligación de hacer algunas aclaraciones para evitarme malentendidos innecesarios. Para empezar, Monster es una gran obra, uno de los seinen más conocidos y mejor escritos que puede fungir como una excelente introducción para aquellos que buscan historias con un tono más adulto, siendo una experiencia enriquecedora que va más allá de los límites convencionales del anime. Una narrativa magistral, personajes inolvidables y una exploración profunda de temas universales que hace que valga la pena para aquellos que buscan una historia desafiante e impactante. De la misma manera, en sí el personaje de Johan no es malo, sí está un poco sobrevalorado por el hecho que hoy vengo a abordar, pero como un individuo independiente de su función en la obra, el personaje se sostiene muy bien. Tiene unas motivaciones dentro de lo que es posible bastante bien marcadas, por lo que vengo a criticar únicamente su rol como antagonista de esta historia, y más concretamente ser la figura opositora principal a la moralidad del correcto tema, y cómo esto lo termina perjudicando más que beneficiando. Así que a partir de 4 puntos fundamentales trataré de explicar del por qué, para mi consideración, el estatus de Johan como uno de los mejores villanos es en realidad estimar demasiado a este personaje en su rol específico. 9 years ago? Have you forgotten already, Doctor? About the twins? Johan es presentado mientras va avanzando esta obra como el arquitecto maestro del bajo mundo del crimen, este hecho dejando mucho que desear en términos de la justificación de su control sobre este oscuro universo. A lo largo de la narrativa, la audiencia se ve forzada a aceptar la omnipresencia de Johan, sin realmente tener un desarrollo sustancial de su trayectoria hasta llegar a posicionarse como la cabeza de una organización criminal tan poderosa, sobre todo dado el hecho que en ningún momento se mencione por qué realmente lo siguen. En la parte del barrio turco se realiza un comentario que lo idolatran como si fuese la reencarnación del señor con bigote cuadrado. Afirmación considero más un halago para el joven, porque recordemos que los integrantes de esta organización comparten esos pensamientos con aquel político austríaco, así que realmente no es una verdadera razón de su alto nivel jerárquico. La conclusión más coherente que puedo sacar de su elevado estatus es que a partir de la influencia que el general Wolf tiene en la organización, Johan fue escalando rápidamente peldaños hasta llegar a la posición que durante la mayoría de esta obra mantiene. Y irónicamente, la hipótesis que acabo de redactar es prácticamente la justificación del por qué Christoph tiene ese nivel de jerarquía de la organización, pero el trato que se tiene con este último es bastante más altanera, dejando en claro y hasta diciéndoselo textualmente que si no fuese hijo de, sería un completo don nadie. Finalmente, demostrando que a diferencia de los antagonistas de otros animes que sí muestran una construcción gradual y lógica de su influencia, Johan parece estar investido de poder más por un capricho de la narrativa que por una evolución coherente de su personaje. 9 years ago? Have you forgotten already, Doctor? About the twins? La narrativa de esta obra en muchas ocasiones opta por beneficiar a Johan de una forma que se percibe como exagerada, omitiendo ya todo el hecho mencionado en el punto anterior, evidentemente. Se podría decir que en general todo ser humano que sostiene una conversación con el joven checo termina indiscutiblemente siendo manipulado por este. El mayor ejemplo de este poder de persuasión es cuando incita a un estudiante de la Universidad de Leyes a realizar robo de identidad. Si ya este hecho es poco creíble, este al menos se puede justificar con la innegable realidad que recibir una herencia millonaria no es una oferta que se rechazaría con suma facilidad. Pero lo que realmente es inexplicable es que por este suceso también convence a un magnate que supuestamente controlaba toda la economía alemana simplemente en un año, leyéndole libros en latín. Solamente por eso termina ganándose su total confianza, al punto de ser considerado su mano derecha. A ver, evidentemente es creíble que puede intervenir en la psique de unos jóvenes, porque estos son muy influenciales. De la misma manera, personas que antes de conocerlo lo tenían en un pedestal, no es complicado que crean en sus palabras. Pero un individuo que obviamente a lo largo de su vida, de haber intentado robar su fortuna de múltiples maneras, se deja engañar porque le dijo directamente que no quiere su fortuna.
realmente inexplicable. Y el personaje termina confirmando el título de este punto, dándome completamente la razón en dos instancias claves, en donde el personaje se enfrenta a situaciones de vida o muerte, solo para sobrevivir de una manera milagrosa. Por si todavía no entienden a lo que me estoy refiriendo, son las dos ocasiones en que sobrevive a un disparo a la cabeza. Este recurso narrativo, lejos de agregar tensión o suspenso, desconcierta a la audiencia y socava cualquier sentido de realismo en la obra, ya careciendo de elementos fantásticos, además siendo dirigida para un público adulto, termina quitando cualquier tipo de justificación real que se le podría dar a este tipo de acciones. 9 years ago? Have you forgotten already, Doctor? About the twins? A pesar de las continuas referencias de las atrocidades cometidas por Johan, la narrativa falla en propiciar una representación visual impactante y directa de estos actos. La técnica de contar y no mostrar es reconocida como la forma equívoca de llevar una historia, ya que diluye el impacto emocional que podría haberse logrado mediante una representación gráfica y visceral de los crímenes que haya realizado. Esta decisión narrativa deja a la audiencia con una desconexión, privándolos de la oportunidad de experimentar la totalidad de la maldad de este personaje. No me malinterpreten, mi intención no es ver cómo el autodenominado monstruo mata a parejas de señores de una manera explícita, sino simplemente mostrarme una secuencia en donde se dé un indicio que esto vaya a suceder, porque deja estos actos incoherentes. El caso más claro es asesinar a dos parejas de adultos siendo un menor de 10 años. Con los Liebhardt se trata de explicar que por el simple acontecimiento de tener un arma ya está todo justificado, pero recapitulemos un poco. El señor Liebhardt era un asesor de comercio exterior, y no creo que una persona con tal rango jerárquico en la sociedad no tenga seguridad en su casa. Todo esto por no hablar de un caso que queda nombrado muy por encima, pero que de igual manera sufre mucho por esta falta de representación visual. Especificando más, me refiero a que supuestamente cuando este personaje tenía 15 años, había un banco completamente funcional en donde estafó un montón de personas. Rápidamente, esto deja incógnitas latentes como ¿de dónde sacó el dinero? Porque los tipos en donde trabajaba en la organización empiezan 2 años después de este incidente, como también el por qué nadie en la Universidad de Leyes sabía de su existencia. Dudo que una noticia tan estrafalaria como esta haya pasado desapercibida, dejando estos actos como acciones o secuencias bastante irreales. 9 years ago? Have you forgotten already, Doctor? About the twins? En contraste con la opacidad y la falta de coherencia que rodea a Johan, Roberto emerge como un antagonista más efectivo y convincente en la trama de esta obra. Mientras que el joven checo se pierde en la bruma del aura de su propio misterio, el sicario se presenta como una figura tangible y vívida. Su objetivo y sus acciones son claras. Un asesino que únicamente sigue indicaciones para liquidar a aquellos que traicionen o perjudiquen a Johan, para que posteriormente simplemente quiera obsesionarse con Tenma buscando venganza por el disparo que este le propició en la biblioteca, sacando a relucir su naturaleza despiadada, debido a no atacarlo directamente a él, sino a Eva, ya que es consciente cuánto le afectaría emocionalmente a Tenma, llenándolo de culpa. El personaje de Roberto se manifiesta a través de sus acciones directas, teniendo un rol mucho más activo en la historia, además de tener una caracterización que permite que el mismo no tenga una justificación muy argumentada de sus actos, simplemente mata siguiendo órdenes y nada más, dejando que en la comparación entre estos antagonistas resalta aún más las deficiencias de Johan al tratar de mantenerlo con ese aura de misterio como comuniqué anteriormente, ya que Roberto se erige como un personaje sólido y memorable al dejarlo en la simplicidad, mientras que Johan parece ser más un tropo deslucido en el marco de una narrativa que podría haber alzado mayores alturas con un villano más convincente, y en ese punto Roberto emergiendo como esa respuesta inmediata. La única desventaja que posee este personaje es su final, el hecho que comience a explicar su pasado, o al menos lo que recuerda de él, arruina el encanto que poseía este personaje, y la última aparición que posee es únicamente para ridiculizarlo sin un motivo real, porque ni siquiera es que beneficie al mismo Johan, evidenciando que hasta el creador de esta obra sabía que el eje de su historia se vio superado por un antagonista secundario. 9 years ago? Have you forgotten already, Doctor? About the twins?
En conclusión, Johan termina siendo perjudicado por su misma extravagancia. El personaje, a tratar de darle varias capas de complejidad, termina dejando su moralidad bastante ambigua, porque este ni siquiera puede tratar de una forma igualitaria a aquellos que tienen el mismo pensamiento que él, puesto a que este supuestamente se cree mejor que los demás y nadie se da cuenta de que no comparten el mismo pensamiento. Los personajes terminan siendo bastante desfavorecidos en su inteligencia y en su comprensión de las acciones para el simple disfrute de que Johan puede hacer lo que quiera durante toda la serie, sin tratar de ponerle algún tipo de resistencia. Sumado a esto, la falta de participación real de Johan durante la trama y la poca exhibición de sus acciones de una manera gráfica termina haciendo que el personaje sea menos efectivo en su rol como el antagonista principal, ya que termina dando tantas acciones que son incoherentes y hechos que no terminan de cuadrar en un marco del tiempo que fue pasando, dejando, como comenté anteriormente en el punto anterior, que un personaje secundario, un villano que no tiene ningún tipo de trasfondo y que no debe tenerlo, termine generando mucho más en su rol que el mismísimo personaje más importante en toda la serie, al ser un individuo mucho más simple en su construcción, dejando a Johan como un personaje que en su rol no funciona, pero si lo sacamos de ahí realmente hubiera sido mucho mejor.